Dios nos sostiene. Y si necesitaba otra canción, pues recordando este tiempo, un tiempo hermoso, un tiempo maravilloso en el cual el Señor nos ha permitido capacitarnos, pero igual ha sido pesado, difícil y de muchos sacrificios. Un negarse a sí mismo. Y cuando estaba orando yo decía, ¿qué es lo que voy a compartirle ahora a mis hermanos que están en capilla? A mis hermanos que muchos de ellos los conozco, que fui compañero de ellos, y también a la nueva generación. Ayer estaba escuchando el mensaje online, el mensaje vía internet de Gerardo, y decía que 5 años estuvo aquí en el seminario, y yo tengo un poco más. Estaba haciendo cuentas y probablemente con todos los procesos que el pastor, que el hermano Daniel estaba comentando ahorita, fueron alrededor de 8 o 9 años, desde la extensión hasta la maestría. Y creo que el tema perfecto es la parte de la perseverancia. Y bueno, ¿por qué no vemos un pequeño video para podernos introducir hacia esto? No hay que ser agricultor para saber que una buena cosecha requiere de buena semilla, buen abono y riego constante. También es obvio que quien cultiva la tierra no se para impaciente frente a la semilla sembrada y grita con todas sus fuerzas: ¡crece de por Dios! ¡Crece ya! Hay algo muy curioso que sucede con el bambú japonés y que lo transforma en no apto para impacientes. Siembras la semilla, la abonas y te ocupas de regarla constantemente. Durante los primeros meses no sucede nada apreciable. En realidad, no pasa nada con la semilla durante los primeros 7 años. A tal punto que un cultivador inexperto estaría convencido de haber comprado semillas infértiles. Sin embargo, durante el 7º año, en un periodo de solo 6 semanas, la planta de bambú crece más de 30 metros. ¿Tardó solo 6 semanas en crecer? No, la verdad es que se tomó 7 años y 6 semanas en desarrollarse. Durante los primeros 7 años de aparente inactividad, este bambú estaba generando un complejo sistema de raíces que le permitirían sostener el crecimiento que iba a tener después de 7 años. Sin embargo, en la vida cotidiana muchas personas tratan de encontrar soluciones rápidas, triunfos apresurados, sin entender que el éxito es simplemente resultado del crecimiento interno y que éste requiere tiempo. Quizá por la misma impaciencia, muchos de aquellos que aspiran a resultados en corto plazo abandonan súbitamente justo cuando ya estaban a punto de conquistar la meta. Es tarea difícil convencer al impaciente que solo llegan al éxito aquellos que luchan en forma perseverante y saben esperar el momento adecuado. De igual manera, es necesario entender que en muchas ocasiones estaremos frente a situaciones en las que creeremos que nada está sucediendo. Y esto puede ser extremadamente frustrante. En esos momentos, todos tenemos recordar el ciclo de maduración del bambú japonés y aceptar que, en tanto no bajemos los brazos ni abandonemos por no ver el resultado que esperamos, si está sucediendo algo dentro nuestro, estamos creciendo, madurando. Quienes no se dan por vencidos
van gradual e imperceptiblemente creando los hábitos y el temple que les permitirá sostener el éxito cuando éste al fin se materialice. El triunfo no es más que un proceso que lleva tiempo y dedicación. Un proceso que exige aprender nuevos hábitos y nos obliga a descartar otros. Un proceso que exige cambios, acción y formidables dotes de paciencia. Si te ha gustado esta reflexión, dale me gusta y compártela con tus amigos en las redes sociales. Bueno, creo que me identifico un poco con el bambú japonés. De hecho, hasta me pasé, ¿verdad? Pero requiere tiempo para que esas raíces crezcan, se afiancen, para que podamos crecer en el momento, en el tiempo del Señor, cuando así lo decida. Mi hija, Lía, antes de venirme me llamó mucho la atención, porque los dos se pararon temprano y estaban, pues hoy ambos quisieron ir y cantar, así que empezaron a cantar de sus canciones favoritas de la iglesia. Y Lía empezó: te doy gloria, gloria, te doy gloria, 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 Señor. Dije, creo que mi hija se le facilitan muchas cosas. Ha hecho casi todo más rápido que su propio hermano David, cosa que a mí me da mucho gusto. Pero esa parte de cantar yo creo que tiene que perseverar mucho más, mucho más. De plano su hermano David le dijo: Lía, ¿sabes qué? Mejor estrellita, estrellita. Porque esa es una canción que él se sabía y donde él está más entonado y todo, podía como que nivelar la circunstancia. Yo los admiro a ambos porque se les facilitan tantas cosas, y yo me acuerdo cuando era pues más joven, desde más joven a mí siempre se me han complicado mucho las cosas. Siempre he tenido que perseverar, que hacer más, dar un doble esfuerzo. Quería tocar la guitarra, ok, pues tenía que conseguir una guitarra para que me enseñaran de manera gratuita el líder de jóvenes. Entonces, ¿dónde consigo una guitarra? Practicar más tiempo que los demás, que yo veía que se les facilitaba. La escuela, la universidad. Me encantaba el básquet. Bueno, no era nada bueno. Botaba con la derecha y en unos 2 minutos perdía la pelota. Admiraba a aquellos que podían hacerlo con las 2 manos, y ya no decir los que se pasaban la pelota entre las piernas o la podían girar sobre su dedo. Fue algo que dije, nunca voy a poder hacerlo, y me tuve que esforzar mucho. De hecho, por ahí hay una foto donde han sido etapas de mi vida que reflejan un poco de las etapas de mi vida en las cuales me he tenido que esforzar más en la parte de la música, en la parte del deporte y obviamente en la parte de la escuela. Y estaba recordando algún personaje que haya perseverado mucho. Y vino a mi mente, tal vez hubiera buscado más en mi mente, en la Biblia hubiera encontrado más personajes, pero Jacob fue el primer antecedente que vino a mi mente. Trabajó 14 años por Raquel. Pues luchó con el Señor, ¿verdad?, para que lo bendijera, y salió lesionado, pero no lo soltó. Dice, no te suelto hasta que me bendigas. Hebreos lo menciona como uno de estos héroes que perseveró, pero perseveró en la fe. ¿Se acuerdan cuando bendijo a sus nietos, los hijos de José? Porque dice el autor de Hebreos, él veía, Jacob, lo que se iba a hacer sin que tal vez él lo pudiera ver. Todos nos acordamos de que dice Hebreos 11, versículo 1, ¿verdad? Que es la fe. Y
él sabía que esos 2 nietos iban a ser pilares dentro de la tribu de Israel cuando tomaran la tierra prometida. Hermanos, muchachos, nosotros sabemos lo que va a pasar, lo que va a hacer el Señor después de nuestra preparación, durante nuestra preparación, el tiempo que el Señor necesite formar y fortalecer nuestro carácter. Busqué en el diccionario bíblico Holman la definición de perseverancia y dice que es mantener la fe cristiana a través de los tiempos de prueba en la vida. Cuando se utiliza la palabra perseverancia, que prácticamente es en el Nuevo Testamento, habla de la fe, cómo mantenerla, y esto viene en los tiempos de prueba. Porque en los tiempos de bonanza parece que la fe es lo más fácil. Creer es simplemente sencillo, pero en los momentos de prueba, cuando falta el dinero, cuando la iglesia no ha depositado, cuando he pecado, cuando no me siento digno, cuando tengo problemas familiares, incluso alguno de ellos falta. Ahí es donde tenemos que preguntarnos cómo vamos a perseverar. Si esto es lo que me falta, esto es lo que sucede. La idea de perseverancia surgió del contexto de la persecución y la tentación. Los cristianos que tenían que perseverar en su fe, aun cuando eran perseguidos, aun cuando todo el mundo en ese momento, en el contexto romano, no creía en ellos. Inclusive los propios judíos condicionaban el cristianismo mediante una serie de ritos. Parece que los verdaderos cristianos estaban contra la pared. Todavía parece que pasa esa circunstancia. Seguimos en un mundo contracorriente. Todavía los cristianos no somos mayoría. Pero sí son mayoría nuestras pruebas, nuestros problemas. Y a veces eso nos evita perseverar. ¿Por qué quería jugar bien básquetbol? ¿Por qué quise terminar la secundaria? Fíjense que no era tan bueno. Tampoco sé que era el más malo de toda la situación en mi clase. Pero yo estaba casi seguro que mi mamá pensaba que no me iba a graduar de la secundaria. Por mi actitud, por mi rebeldía, por mi indisciplina, por mi desorganización. Pero la acabé. Y ahora estoy a los albores de terminar otra etapa académica y yo creo que será la última en esta institución, a menos de que en agosto inicien el programa de doctorado. Se esperaba que el creyente soportara fielmente y permaneciera firme frente a la oposición, frente a los ataques y frente al desaliento. ¿Te sientes desanimado? ¿Te sientes cansado? Si te sientes así, seguramente te vas a preguntar y te estás preguntando, ¿por qué tengo que perseverar? Y bueno, vayámonos a la Biblia, dice Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y si nosotros presumimos que somos hijos de Dios, que somos cristianos, que somos creyentes, los creyentes, el punto número 1 sería que debemos de ser constantes y perseverar. Dice aquí el autor de Efesios, Pablo, ¿en qué? En la oración. ¿Cuántos de nosotros perseveramos en la oración? Y es el primer punto de este pasaje que toca Pablo, pero es el primer punto que en lo personal a mí me mueve. Porque probablemente mi vida de oración no es la perfecta,
no es la que debe ser, no es la que demanda el Señor, ese tiempo de relación íntima con Dios. Tengo que perseverar en eso, porque si no después, en todo lo demás que viene, me va a ser muy difícil, porque el camino es difícil, hermanos. Toda la vida cristiana es complicada. Si ustedes creen que tienen problemas ahora con las situaciones de las materias, los maestros, sus relaciones interpersonales o la relación con la iglesia, cuando el Señor tenga definido el propósito que tiene para sus vidas, cuando ya haya gente que dependa de ustedes, una familia, una iglesia, un grupo de hermanos, entonces uno va a entender por qué el Señor trató tanto con nosotros como este bambú japonés. Pero lo primero es la oración. Dice que orando, pero no dice que de vez en cuando me siento en estos tiempos también de desaliento. Dice en todo tiempo. Y me llama la atención, ¿por qué orando en todo tiempo? O sea, tengo que ir caminando y voy en el autobús y voy en el coche y voy hacia capilla y voy hacia mi clase y estoy orando. Lo que creo que se refiere el autor es que debemos de evitar esos tiempos muertos, de ocio, en el cual vienen a mí pensamientos que no son dignos, en los cuales vienen tiempos en los cuales estoy con un amigo y digo palabras que no tengo que decir, comentarios que no tengo que hacer, o estoy con mi pareja y hago cosas que no tengo que hacer tampoco. Tenemos que orar en todo tiempo, tenemos que evitar la tentación. Y dice también que debemos perseverar en nuestra relación con Dios. Eso es la oración, es ese momento de intimidad con Él. Tenemos que perseverar en la oración en todo tiempo para evitarnos y quitarnos las partes de las tentaciones, de las luchas. En el ministerio, que cuando uno quiere agradar a Dios, vienen como avalancha. Y también porque debemos de fortalecer nuestra relación con Dios. ¿Cuántas veces lo hemos oído? ¿Cuántos sermones no hemos escuchado predicados por diferentes personas? Pero nuestra vida de oración, nuestra vida de relación con Dios es mínima. Y luego vuelve a decir, con toda oración y súplica en el Espíritu. A ver, si ya es oración en todo tiempo y luego con toda oración y súplica. Y entonces me suena a lo que acabamos de cantar. Mi alma clamará. Mi alma clamará. O sea, tenemos que hacerlo con todo nuestro pensamiento, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra intención. Si vamos a Filipenses 4:6. Filipenses 4:6, podemos ver que dice, por nada estéis ansiosos, preocupados, afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda, ¿qué dice? Oración y ruego, clamor, con acción de gracias. La perseverancia es una carrera de la fe. Porque tenemos que mantenernos en esta carrera aún a pesar de todas las cuestiones probablemente negativas que hay. Pero tenemos que hacerlo en oración, con todo ruego. Con todo ruego. Dice que no debemos de estar ansiosos, no debemos estar preocupados. Muchas veces aquí estaba tan preocupado por las materias, por las cosas que tenía que hacer, porque no tenía obra práctica, por tantas cosas que nos preocupan. Mi madre estaba enferma. El último año de la licenciatura, el año pasado, no tenía para pagar los últimos 2 meses de colegiatura aquí. Es más, ni siquiera teníamos para pagar el transporte para ir a la escuela donde dábamos clases mi esposa y yo.
Nos quedamos 1 hora y media buscando en cada parte de la casa a ver si encontrábamos 5 pesos. Y la oración es lo último que a veces buscamos para sentirnos confiados en el Señor. Velando en ello con toda perseverancia. ¿Qué dice Marcos 14:38? Marcos 14:38. Dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Palabras de Jesús. Vigilando, estando alertas. Hay que mantener en la perseverancia nuestra fidelidad con Dios. Somos fieles a tantas cosas, ¿verdad? Nos apuramos a hacer el último trabajo del hermano Villagrán seguramente para ver el partido ayer de México contra Jamaica. En eso perseveramos. Debemos de igual perseverar en nuestra relación con Dios, en su fidelidad. Suplica por todo, dice que hay que suplicar por todos los cristianos, pidiendo por otros. No basta simplemente mi relación con Dios, porque mi relación con Dios se refleja en la relación con todos. Con todos. Tenemos, muchachos, que orar por nuestro compañero de cuarto, por nuestro compañero de ministerio, por nuestro pastor, por nuestro líder, por todas las personas que involucran, porque esa es la parte en que Dios le agrada, en que perseveremos, en que oremos nosotros, pero también que oremos por los demás. El punto número 2, los creyentes deben ser eficaces y perseverantes en capacitarse en el camino de Dios. En capacitarse en el camino de Dios. Si estamos tanto tiempo, mucho poco en este camino, no es solamente para intelectualmente crecer, estamos también creciendo espiritualmente, como le estaba comentando ayer Gerardo. Hasta en su momento de disciplina, los momentos de disciplina también es donde crecemos y tenemos que aprovechar todo eso. Eso también es parte de nuestra capacitación. Todos corren, pero uno se lleva el premio. Corramos de tal manera que lo obtengamos, dice el apóstol Pablo. Estamos ya en esta carrera, aquí estamos preparándonos y capacitándonos. Y estamos corriendo, ¿para qué? Para obtener el premio. No solamente por correr, no solamente porque lo que importa es competir. Lo que importa es que lleguemos a ese premio. ¿Qué dice Primera de Corintios 9, del 24 al 27? Primera de Corintios 9, del 24 al 27. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis, ¿no? Nuestro llamado tanto es una responsabilidad como un privilegio. Para correr esta carrera hay que estar lo mejor preparado, tanto intelectual como espiritualmente. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Nos preparamos para recibir una corona incorruptible, no para que recibamos los halagos y la atención de los demás, la admiración de nuestros compañeros y de la iglesia que ministramos o del ministerio en donde nosotros dirigimos. Eso no es lo importante. Eso no es perseverar, porque entonces se viene un interés propio. Estamos aquí por lo que viene. Y lo que viene es el reino de Dios. Por eso perseveramos, porque si no, nuestras motivaciones se vendrían abajo. Si lo que estamos dependiendo es para que una persona me haga caso, una iglesia me respete, una familia crea en mí, y cuando ya no esté. Pero si está Cristo, si está su reino, y eso es por lo que debemos de perseverar. Por eso nos capacitamos, para aprender y llevar a las personas a el reino de Dios. Dice el 26, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Nos preparamos no para recibir la gloria nosotros de este mundo, sino para estar en la presencia de Dios.
para estar en la presencia de Dios. Nuestra preparación incluye, sí, el dominio propio, porque sí tenemos que hacer muchos sacrificios, sí tenemos que luchar, estamos peleando, no como que está lanzando golpes al aire a lo loco. Eso gasta energía, eso gasta recursos, eso gasta nuestra alma y nuestra vida. Porque ya no vivo yo, dice el pasaje, mas Cristo vive en mí. Si realmente Cristo vive en mí, entonces entendemos por qué Dios nos prepara. Porque si somos imitadores de Él, entonces queremos ser como Él. No tomamos a la ligera nuestra preparación académica de carácter y espiritual, porque Dios todo eso lo va a usar en un momento. Doy gracias a Dios por esta etapa de mi vida ministerial, porque todo lo que he aprendido, las buenas y las malas experiencias, las situaciones de disciplina, los tropiezos, los fracasos y también las cuestiones donde el Señor me ha levantado y me ha dado dones, los he estado usando todos y cada uno en este momento, en este tiempo. Quitemos nuestro pecado y corramos con paciencia, o perseveremos en la carrera de la fe. Punto número 3. Los creyentes deben estar prevenidos y advertidos sobre las tentaciones y perseverar en obediencia. Si nos vamos a 1 Corintios 10, del 1 al 14, vienen diferentes cosas, diferentes temas. Uno es la codicia, en el versículo 16, en el versículo 6. No debemos codiciar lo que otros tienen, hermanos. No debemos codiciar los ministerios de otros. No debemos pecar espiritualmente a través de idolatrar cualquier circunstancia. No pecar sexualmente. ¿Cómo cuesta trabajo? Más cuando la gente se acerca a nosotros, nos admira y quiere relacionarse con nosotros y no sabemos a veces poner el freno, no sabemos decir no. Dice en el versículo 9, no tentemos a Dios. Dice la traducción del lenguaje actual que a veces yo peco sin freno alguno porque no veo que Dios me castigue. Estamos tentando a Dios. No murmuremos, es decir, no nos quejemos. Dice en el versículo 10 y el versículo 12, dice que debemos proyectar lo que creemos. Tenemos que dar testimonio de nuestra vida. Y Hebreos 3, del 7 al 19, también habla de la obediencia. Pero lo que me llama la atención es ese pasaje en Hebreos 3:13. Dice, antes exhortaos los unos a los otros, cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño de él. Nos vamos endureciendo, vamos creyendo que nosotros solamente tenemos la razón porque vamos desobedeciendo, vamos buscando nuestro propio interés. Que no se endurezca nuestro corazón por causa del pecado, seamos obedientes. Y punto número 4, los creyentes que verdaderamente se comprometen con Cristo son los que se enfocan en el modelo. Se enfocan en el modelo, no en el modelador. Nos enfocamos en Cristo. Dice Hebreos 2:10, porque convenía que Él, por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Aquí la palabra de autor, la palabra griega autor, se refiere y significa pionero, líder o campeón. Jesús es nuestro líder, Jesús es nuestro modelo. Él es el que debemos imitar, Él es por quien tenemos que perseverar. El término se usa tanto para los héroes, tanto humanos como divinos, fundadores de escuelas o quienes abrían brecha para sus seguidores.
Debemos de perseverar, porque si el Señor nos usa para abrir brecha, tenemos que estar listos, como el Señor lo hizo. Abrió un espacio en el tiempo, antes y después de Él. Nuestro premio, hermanos, es Cristo. Por eso, hermanos, corremos esta carrera. En Él están puestos nuestros ojos. Cristo soportó la prueba, la vergüenza y los problemas porque anhelaba estar en el reino que desea compartir con nosotros. Y es lo que dice Hebreos 12, del 1 al 2, sobre todo el versículo 2. Puesto los ojos ¿en quién? En Jesús. ¿Quién es? Nuestro líder, el que abre la brecha, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Soportó la prueba y la vergüenza. A veces nosotros no soportamos absolutamente nada, por eso no perseveramos, porque los problemas nos agobian, no tenemos puestos los ojos en Jesús. Para finalizar, Jesús, por su obediencia, fidelidad y amor por el prójimo, debe ser el modelo e inspiración por el cual nosotros debemos seguir esforzándonos, como esos atletas que ilustraron los autores en el Nuevo Testamento. La carrera de la fe es disfrutar la idea del reino de Dios. Me encanta la figura que se usa en Filipenses 3, 13 al 14, donde dice que se extiende con todos los miembros. Estaba compartiendo esto en la iglesia y es la figura donde está el photo finish, que hasta con sacando la lengua para poder ganar. Es con todo nuestro esfuerzo, con toda nuestra voluntad, con toda nuestra alma y todo nuestro corazón. El reino en el que esperando debo estar. Por eso corremos y no nos aferramos, y nos aferramos al camino de Dios. No tiremos la toalla. Dios no renuncia a nosotros. Dios no renuncia a ti. ¿Te sientes desanimado? Ahora, perseveremos, porque nuestra carrera no termina aún. Ahí hay unas imágenes que ya pasaron todas, y son las diferentes etapas de mi vida donde he logrado algo. Pero como dice Pablo, todo eso lo tengo por basura, porque yo lo que anhelo es estar en el reino de mi Señor y llevar a las personas que me escuchan hacia ese lugar. Y ese es a lo que yo te reto hoy, que perseveremos para que más personas disfrutemos de las promesas y el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Por qué no oramos? Señor,